Hola, Lebler. Buenas tardes. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en esta charla curatorial a partir de la exposición que actualmente tenemos en la sala nacional, en la sala Diego Rivera, en la sala internacional también y en la sala Volvesheim. Exposición de Damián Ortega, Pico y Elote, que es el que aceptó en primera instancia en el Museo Marco de Monterrey y que a partir de ahí, a través de una serie de gestiones, afortunadamente está actualmente desde el día de ayer y puede estar que pueden visitar en el horario habitual de martes a domingo, de 10 a 6 de la tarde, pues esta exposición. Como parte de las actividades alrededor de esta exposición, el día de hoy estaremos llevando a cabo una conversación entre José Esparza Chompuy, curador de la misma, de la exposición, y Damián Ortega, el artista. La idea es que sea justamente una conversación que vaya narrando, no es que se fue estructurando a nivel curatorial este proyecto, tanto digamos en el marco y luego la sucesiva adaptación al Museo del Palacio de Bellas Artes y tendremos una serie de preguntas y respuestas al final para que puedan, si quieren quietud, cualquier cosa, se lo levanten las manos y les acercan un micrófono. Entonces, sin más, le cedo el micrófono a José, quien para abrir la conversación. Hola y bienvenidos todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a todo el equipo del Museo de Bellas Artes. Ha sido un increíble honor y privilegio poder trabajar con todos ustedes. Eh, Creo que hablo también por Damián al decir que estamos felices de poder compartir esta exposición con todos ustedes. Eh, la exposición titulada Damián Ortega, Pico y Elote reúne 30 años de la práctica artística del artista Damián Ortega, aquí a mi derecha, y incluye 82 piezas, como desde el 94, 95, la pieza más temprana, a piezas muy recientes de 2024, y es la primera muestra institucional de Damián en México y realmente en América Latina en estos 30 años de una carrera artística muy prolífica. Nunca había sucedido una revisión de su trabajo en un contexto institucional, así que creo que también, supongo que también hablo por Sampiana al decir que es impresionante poder compartir su trabajo en un espacio como el Museo de Bellas Artes, donde no solo lo visitan como las personas, los mexicanos y las mexicanas, sino también muchísima gente del extranjero que viene a ver los increíbles murales. Estoy como un poco intimidado del contexto porque loquísimo estar hablando frente al mural de Rivera, el famosísimo mural de Rivera y al lado de Siqueiros, que también es muy interesante pensar en este contexto para el trabajo de Damián, que si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ver la muestra ya, hay mucho diálogo con el trabajo que Damián ha estado realizando en los últimos 30 años. Eh, Creo que un comentario que le hice a Damián al entrar aquí la semana pasada y ver ya algunas de las piezas instaladas era algo sorprendente, que es ver estos 30 años de carrera en diálogo con el contexto no solo de los murales y del Palacio de Bellas Artes, sino también con el centro de la ciudad y la proximidad de este edificio icónico con el centro de la ciudad y de ver todas las dinámicas sociales que se desenvuelven en el centro de la ciudad que están muy presentes en el trabajo de Damián. Entonces, con esa como breve introducción, quizá le paso la palabra a Damián un poco para, creo que algo muy divertido que fue en el proceso de trabajar en esta exposición que inició, como lo mencionó Yoshua, en el Museo Marco de Monterrey. Inauguró el verano pasado y concluyó en febrero de este año. Pero bueno, el trabajo que llevamos haciendo es por lo menos, yo creo que 2 años antes a la presentación en Monterrey. Y en esas conversaciones iniciales, al estar estudiando el trabajo de 30 años de la carrera de un artista como Damián, al hacer propuestas de una primera selección de obra, una conversación que eventualmente tiene que llevarse a cabo es la del título. Y fue algo como muy divertido pensar en empezar a rebotar ideas de título y llegar al título de Pico y Elote, que como muy obviamente hace referencia a esa como frase popular de Pico y Pala,
como de insistir, de persistir y de continuar. El pico y elote, de cierta forma, no solo como que hacía esa referencia como una frase cotidiana, pero también creo que marcaba dos aristas del trabajo de Damián muy claras, ¿no? El interés en la historia del trabajo y también el interés en el maíz y como digamos, los inicios de lo que se podría entender como la cultura mexicana. Y eso nos dio como muchísimo de qué hablar y de cómo empezar a organizar ciertos grupos de obra y ciertos cuerpos de trabajo para poder como narrar esta historia de 30 años de práctica. Entonces, quizá la intención es que sea una conversación y quizá pueda hacer unas preguntas, pero a lo mejor antes de mi primera pregunta tú podrías agregar un poco algo. Ahí me se escuchan. Sí. Es verdad lo que dicen, José. Estamos aquí en el Palacio y es muy, muy emocionante y fuerte. Te juro que me sudan las manos de estar aquí. Porque creo que desde que empezamos a estudiar, como a definirnos como artistas, era una referencia que era muy importante. Creo que no como artistas no nos identificábamos tanto, o yo por lo menos, y creo que puedo compartir un poco el sentimiento, quizá la interpretación que yo tengo de lo que sucedía con mi grupo de trabajo, gente muy cercana como Abraham Cruz Villegas, que está por aquí, y es que teníamos mucho más interés, obsesión por el arte público, por el espacio colectivo público, donde los elementos y las técnicas, materiales, el sitio toman una vitalidad indispensable dentro de la obra, que son la obra, y que quizá había mucho más identificación con el muralismo que con la pintura contemporánea, y mucho menos con la parte turística que implicaba mucho de la pintura que se hacía en los 80s, que era una especie de euforia nacionalista, pero ya muy trasnochada o como muy manoseada, en cuanto que se volvió un folclore muy ajeno en realidad. Y creo que lo interesante fue voltear a ver nuestro propio contexto, nuestro propio espacio, y empezar a trabajar con materiales que conocíamos, que teníamos a la mano, que era parte de una globalización y que también se volvían mexicanos por ser nuestros, por ser estar dentro de nuestro mundo diario, y con eso empezar a trabajar, con eso empezar a hacer cosas, pero siempre pensando que los objetos son políticos y la comunicación es política y es pública. Entonces, es muy emocionante para mí, además como caricaturista, como alguien que estudió con mucho gusto la caricatura, estar frente a estos umbrales, en este espacio, porque creo que la caricatura también nos llevó mucho a estudiar el muralismo y a entenderlo también, esta parte pública que se da y se transforma en publicaciones, y entonces pues es un evento, todo ha sido un evento muy emocionante estar aquí en tu palacio, la verdad. Muchas gracias. Hay mucho que platicar, estoy también muy, muy disperso. Ayer fue la inauguración y ha sido una lluvia de emociones. Entonces, pues si quieres comenzamos con un diálogo y vamos. No, y me encanta que empieces por la caricatura, porque creo que si han tenido... de los que están aquí presentes pudieron pasar a ver la muestra, solo como breve... ¿Sí? ¿La vieron? Porque creo que algo que queda muy claro es justo ese entrenamiento que tuviste como caricaturista, y de hecho quería empezar por ahí. Si nos podías contar un poco de tu experiencia como caricaturista y cómo ves tú la relación entre la caricatura política y el trabajo que has ido haciendo en los últimos 30 años. Creo que, en mi opinión, queda muy claro cómo utilizas el arte en todos sus formatos para hacer una crítica social súper incisiva a través de gestos súper sencillos. Entonces, al entrar a la sala, una de las primeras piezas que ven, que de hecho es una de las que le da título a la exposición, es el pico cansado, que es un pico, una herramienta de trabajo súper sencilla,
a la cual Damián le hizo recortes al mango de tal forma que queda como doblado y que parece que está cansado después de una larga jornada laboral. Y ese es, pues es un gesto muy, muy, muy sencillo. Es una pieza que no es monumental, pero creo que logra capturar muchos de los temas que han estado acompañándote en tu desarrollo como artista, que creo que, en mi opinión, está sumamente informado por tu entrenamiento como caricaturista político. El otro ejemplo que también está en la entrada a la sala es el Pato Wash, que es una herramienta muy sencilla también, que se veía mucho una lisa automática a la cual le puso una cabecita de pato, y al encenderse está el patito ahí como lijando el piso y se llama Pato Wash. No sé si tengas... Sí, bueno, es un tema ahí que me entusiasma mucho, me gusta Alguna vez escuché alguien en Brasil que decía que las buenas ideas o las grandes ideas empiezan con una buena broma. Y como una broma, el sentido del humor puede desmitificar algo, desenajenar algo por convertirlo en otra cosa. Creo que en México tiene mucho ese juego de volver un objeto, volverlo otra cosa, transformarlo y reciclarlo y volverlo una cosa que no es. También el lenguaje tiene esa doble función, que puedes tener una palabra que quiera decir algo totalmente distinto por un juego de palabras, y que siempre hay ese humor que lo libera, ¿no? Y que genera ese clic donde se transforman las cosas. Yo creo que el humor es una forma de romper la inercia, de romper lo que debe ser, y que empieces a reconocer el nombre en las cosas reales, ¿no? El humor ha sido un poco y el juego, yo creo que han sido las mejores herramientas, las mejores estrategias o armas, o la forma más agradable para el trabajo, porque ha sido cómo conocer el espacio, pues a través del juego, ¿no? Y creo que es algo que tiene que ver por eso un placer por el arte popular. Por ejemplo, ese mango del pico, pues tiene que ver obviamente con las serpientes que venden en las ferias, que son estos serpientes articuladas. Y creo que es eso, es jugar para entender el espacio, es empezar a eso. El morro te invita a repensar las cosas. Sí, en esa mesa introductoria, cuando entran a la sala, hay como un grupo, una constelación de objetos, de piezas que ha realizado Damián en los últimos años, que en mi opinión es casi como un autorretrato de tu carrera artística a través de como esculturas digamos, de pequeño formato. Y hay una de ellas que ha circulado muchísimo también como imagen, casi como las imágenes de las caricaturas también circulan mucho, pero es la del módulo de construcción, que es un conjunto de tostadas o de tortillas duras ensambladas, casi sugiriendo que el módulo de construcción podría ser infinito, hecho a partir de la tortilla, pero también hace como una referencia muy clara a la historia del arte y a la historia, digamos, a la abstracción geométrica, al periodo de abstracción geométrica. Esta pieza también súper sencilla, circuló muchísimo en el momento en el que la hiciste, y sigue siendo una pieza, yo creo, en mi opinión, de suma relevancia histórica en el mundo del arte, en la historia de México reciente. Quizá nos puedes contar un poco de esa y tu relación que ha continuado con el maíz también. Sí, esa pieza fue interesante. Igual parte de un juego, es como hacer un módulo de ensamble, ¿no? Que acaba siendo muy constructivo, muy como plástico, como una especie de átomo, una molécula, donde se ensamblan los elementos y generas un módulo. El origen de esa pieza es muy chistoso, tiene un sentido de humor bárbaro, porque empezó por ser parte de una serie que se llamaba Homos. Como dentro de los ejercicios de lenguaje que hice, quería tomar una misma raíz de la palabra y luego complementarla como viene en el soraco, con tipia o homónimo, plastiva o sexual o homólogo, y hacer una especie
conjunción de estos elementos como en parte del lenguaje con dos objetos y hacer un matrimonio. Entonces hice muchos ejercicios a partir de esta teoría. Llega el momento de hacer la parte de homosexualidad. Y entonces ahí tuve que entrar en una como análisis también del lenguaje, de dónde vienen las palabras que acaban siendo las que coloquialmente se le llama, obviamente dentro de una estructura pues, machista de lenguaje, pero ¿por qué se decía como machete perdón, puñal, por ejemplo? Entonces, puñal pues tiene que ver con una penetración, obviamente tiene que ver con un gesto de penetrar. Entonces era interesante ver ese origen de la palabra y cómo podrían entonces utilizar un puñal, o luego utilicé un machete, ¿no? Como un juego así de macho, machete. Y las tortillas fue parte de eso. También era una forma como se le llama, se le llamaba o era una especie de apodo o nombre coloquial hacia las mujeres de lesbi. Y me gustaba de dónde viene la palabra. No necesariamente era algo agresivo, sino quizá era una relación como con las manos. Y entonces me gustó, me fascinó, y por ahí empezó a hacer este módulo que también acaba siendo una especie de orgía. Se empiezan a interconectar las dos. El lenguaje también está muy presente en la exposición. Y es muy lindo como lo presentas como una herramienta también, ¿no? El lenguaje es muy claro, hay tres piezas en particular. Una es cosecha, que es el conjunto de varillas que están dobladas de tal forma que su sombra refleja una letra del abecedario inclusiva. Y hay dos otras piezas que es parte de otro grupo de obra que son como varillas de ramas de árbol que tú las identificas después de una investigación como la primera herramienta. Y sería lindo que nos cuentes un poquito de la historia detrás de esa pieza, porque creo que la relación entre el lenguaje y la primera herramienta, y como eso da inicio a como el nacimiento de la industria como la conocemos ahora, está muy presente en la narrativa curatorial de la exposición. Me gusta mucho pues la pregunta y el tema, porque empezó de una manera igual, justamente otra vez con Abraham pues Villegas. Hemos crecido juntos, hemos trabajado dentro de talleres juntos, primero como caricaturistas, luego en el taller con Gabriel Orozco los viernes que nos reuníamos, y se ha seguido dando una relación muy colaborativa. Y Abraham me regaló hace muchos años un libro que era sobre entender el desarrollo del lenguaje junto con el desarrollo de las herramientas. Entonces hacía como muchas comparaciones entre las primeras palabras y cómo se articulan con un elemento que se junta con otra palabra, y entonces eso juntaba un significado o un enunciado, un discurso, cuando ya eran objetos complejos o herramientas complejas. Entonces esto se fue dando fui como pensando en esto, y creo que un momento climático en todo esto fue una invitación que tuve para ir a Nigeria, a una reserva natural donde íbamos a estudiar el origen de las herramientas. Ese era nuestro cometido, hacer una especulación, una elucubración de cómo podría haber sido el momento en que inventaron o se inventó la herramienta, cuando hay ese desprendimiento de la naturaleza para convertir un objeto real, natural, orgánico, en un utensilio, ¿no? Entonces estuvimos ahí en un campo, en un campamento que tenía la Universidad de Londres, con biólogos, y ponían cámaras en los árboles para ver el comportamiento de los chimpancés, y dentro de todo eso está aquí abajo en la pieza. Había una un árbol del que desprendían una ramita y la mordisqueaban para poder perforar de un lado el termitero o un hormiguero, y del otro lado, donde lo habían mordisqueado, quedaba una parte muy fibrosa,
con lo que hacían una brocha, y con la brocha la metían, la giraban y sacaban hormigas y se comían. Entonces era justamente ya la conciencia de una herramienta, la conciencia de utilizar, de transformar el espacio para algo útil, ¿no? Y era una herramienta, lenguaje, y bueno, creo que hablando sobre esa especulación, decíamos, es que quizá la herramienta más importante junto con el fuego, con el filo de una piedra, fue el lenguaje también. El lenguaje donde ya tú le das el nombre a algo, o le dieron el nombre a algo, y ya se desprendió de ser el objeto real a ser un objeto conceptual, a ser un objeto ya verbal que se transforma y que transforma la realidad. Es un cuchillo que separa la experiencia física, la experiencia material con la experiencia conceptual. Y entonces, ha sido una, vaya, parte de una investigación y de un placer también ir a estos juegos, ¿no? Sí, en esa pieza de cosecha, que son las varillas que dan la sombra el abecedario, además es la letra cursiva de tu madre, ¿no? Pero hay como una triangulación que sucede ahí de conceptos que me parece interesante, que no solo es el abecedario que se refleja, que se ve a través de las sombras, sino también es la varilla, el uso del material, que es una varilla de construcción, y el título, ¿no? Entonces el título, que es cosecha, harvest, es casi como justo ahí. También creo que en esa pieza se como materializan muchas de las ideas que estás mencionando. Sí, es una pieza que tiene un doble momento, que también creo que se ha dado una especie de momento como catártico o climático, un twist donde se reinterpreta la realidad, porque creo que la primera experiencia es cuando uno entra a la sala y ve un nudo, una figura física de una varilla sólida que se utiliza para la construcción, como dices, que es estructural, y ves como un campo de ramas torcidas, y que hay una luz que proyecta sobre ellas y que genera una proyección donde está una letra, la caligrafía además muy precisa de mi madre, que tiene una letra muy bonita, como de escuela francés, del colegio francés, mucho machetearle la caligrafía. Entonces le pedí que me escribiera el abecedario, y lo ves ahí, lo ves como todo el alfabeto, y que es muy bonita la transición inmediata así de algo que tú consideras físico y real, se hace un objeto, una memoria, una proyección, algo inmaterial, pero que ya se queda en el cerebro, que se queda como idea. Y entonces creo que es interesante ese twist, y por el otro lado cuestionarse cuál es la realidad, una u otra, y creo que lo que es la gran experiencia de la pieza es ver justamente que es ambas, ¿no? Ah, Otra de las, como digamos, grandes temas o en tu práctica que has ido haciendo a lo largo de los años es esta como obsesión por desarmar y desconfigurar, eh, para casi poder rearmar, que lo has ido haciendo desde objetos muy pequeños y domésticos hasta objetos como icónicos, como el mocho que nos ven aquí en el atrio. Quizá estaría bien escuchar un poco sobre esa obsesión, y también cómo inicia. Creo que tienes por ahí una buena historia del primer objeto que desarmaste. Es que creo que me gusta la idea de descomponer, ¿no? He descompuesto muchas cosas, y sí creo que tiene que ver con eso, como lo del elote. Una vez más, es el elote clasificado, es una forma de descomponerlo, de estudiarlo para entender sus partes, saber de qué manera puedo reordenarlo, un poco como un muro prehispánico o precolombino en la ruina que se deshace, y que siempre ves esa clasificación en los muros escrito por un antropólogo que va marcando códigos para poderlo recrear en algún momento, no reconstruir
y lo quise hacer esto como en un microespacio como el elote, con la idea de poderlo deshacer o esperar que se desgranara y luego poderlo reconstruir. Entonces me di cuenta, creo que es una pieza que es chistoso. Ayer estábamos hablando de que la fecha está del día que la presentamos, que está exhibida. Fue exhibida por primera vez, pero esa pieza tiene muchos años antes, que es más o menos paralela con el pico. Pero estuvo guardada, estaba guardada porque me daba miedo que tuviera polilla, entonces porque pasa mucho en el maíz o que le sale con un gorgojo, entonces estuvo guardado muchos años hasta que un día, no sé si fue José o Mónica, alguien la vio dentro del cajón que yo tenía en mi estudio y la llevamos a exponer. Y creo que lo que es interesante es ese desglose o separación o fragmentación que acaba siendo algo muy revelador para entender desde las moléculas o los átomos hasta la fragmentación del coche. Es una descomposición para analizar un objeto también, ¿no? También entiendo que hay como una historia detrás de cómo desarmaste el primer coche. Bueno, hay una historia en la que decía, la historia de cómo empezamos, fue en realidad mi hermano, que era más destructivo que yo, que abrió un día, me dice, ayúdame, y se me sube una licuadora al cuarto, y entonces la empecé a separar y ya, íbamos a separar en partes para verla cómo era y todo así, y a la hora de ensamblarla obviamente no quedó. Entonces fue como una crisis familiar, pero por otro lado un gran descubrimiento, algo que no sabíamos que iba a pasar, pero pues fue terminar haciendo esta clase de exhibición. Y bueno, con el coche también pues fue una invitación. Yo tenía la idea de hacer este auto porque primero empecé yo tenía un auto Volkswagen de ese mismo año, y entonces había catálogos o manuales de cómo repararlos, donde venían todo este desglose de piezas y un manual de cómo tendrías que separarlo y volverlo a armar, limpiarlo y volverlo a armar. Y son muy tridimensionales las instrucciones, muy didácticas. Entonces empecé por hacer pinturas de este proceso, y hubo un proceso así muy natural de entender que había que pasar de una representación de la pintura a una objetualización, a una materialización, que ya fuera algo como la palabra era presentar algo en vez de representarlo, y empezar a trabajar con el objeto real. Entonces tuve una invitación para exponer en Filadelfia. No había casi nada de presupuesto, la Galería Clima Soto estaba apenas empezando y no había casi dinero. Entonces la Galería de Nueva York, con la que yo apenas empezaba, Clima Soto, pusieron algo de dinero, y me parece que fueron como, no me acuerdo, pero creo que fueron 4,000 pesos o algo así, era una suma bastante modesta, y fuimos y compramos el coche más destartalado que había, un taxi viejo chocado, y algunas piezas que vendían de segunda mano ahí en Herbita, y les pedía a 2 chicos de los que vendían coches robados, o bueno, autopartes, legalmente, y era alucinante porque fuimos en viaje en coche, y de pronto me subí así rodeado de gente que se dedicaba a eso, y me decía, ¿cuál te gusta? Como vienes pasando por las calles a ver cuál querías. Y bueno, compramos muy maltratado, algunas partes sueltas, y 2 chingos me ayudaron a desmembrarlo todo, y yo creo que en unas 2 horas deshicieron todo el coche con una gran maestría y pocas herramientas. Entonces fue de ahí ya solo empezar a colgarlo en mi estudio, porque no había un estudio grande, era el garage de la casa donde yo rentaba, y fuimos parcialmente poniendo, a ver, esto se veía así, ¿cuánto será? Pues unos 20 centímetros, ok, esto va arriba de y llevarlo todo fragmentado, con las perforaciones simplemente, y llegamos al museo donde él iba a estar montado, y ahí fue donde ya finalmente lo vimos, pero no había habido un trabajo de estudio donde lo hubiéramos podido ver completo, ¿no? Entonces fue muy, muy emocionante. De este gran tablero
donde podías ver un gran esquema tridimensional. Eso como parte del bocho, que es realmente impresionante pensar en cómo ha circulado esa imagen y esa pieza que se había presentado en Europa, en Estados Unidos, en muchos países, y poder verla aquí en Bellas Artes es increíble. Y también verla dentro del contexto del resto de tu trabajo, y en particular justo en la sala donde se presenta el Cosmic Theme, que es de 2002, se presentan otras dos piezas que también son, creo que, claves para entender tu práctica y también tu sentido del humor. Quizá nos puedes contar un poco de esas dos, y creo que es importante escucharlo también porque esta pieza y esta tecnología del bocho se realiza 2 años antes de que Volkswagen deja de producir el bocho. Entonces verlo, la escultura o la instalación se convierte casi como en un monumento, casi un memorial para este objeto alemán que fue tan como presente en México, y en particular en la Ciudad de México, al ser el taxi oficial de la Ciudad de México en esa época, que se convirtió casi como en un objeto mexicano. Entonces creo que hay también ese juego que haces ahí, no solo como una reverencia, pero también una burla ante este objeto. Sí, porque es como parte de esto que hablamos al principio, como era un objeto pues alemán, y que era creo que fue recibido en algunos países como un análisis de la Alemania que también se acaba de reunificar, y venía como esta lectura muy, muy europea. Y por otro lado, en México pues teníamos otra que era el fin de una tecnología, el fin de una era pues además que era un coche muy hippie, un coche muy popular, realmente, donde quien no tenía dinero podía tener un automóvil, ¿no? En la ciudad había crecido tanto que era necesario tener coche para mucha gente que trabajaba, que podía transportar su material de trabajo, etcétera. Entonces, es un objeto que fue muy personal y a la vez como muy global, y que creo que esa ha sido su gran fortuna, porque no es de todos, ¿no? Es un coche de todos, todo el mundo ha tenido una experiencia o tuvo una experiencia con eso, ¿no? Y bueno, sí, Quizá nos cuentas un poco del entierro. y del entierro, bueno, mi papá me dejó su coche, que ya no había usado muchos años, y yo lo usé más todavía, y transportando material, transportando obras, etcétera, amigos como que de un lado a otro, y pues ya estaba muy viejo, era como el momento de que ya era necesario cambiarlo, y yo tenía nostalgia, o decía, ¿cómo voy a dejar? Es como una mascota, es como mi perro, no lo voy a vender, no voy a deshacer de él, ¿no? Y pensé eso, bueno, es mi compañero, le merece un entierro muy solemne y cariñoso, ¿no? Entonces, con gran tristeza, organizamos el entierro, y que era un viaje un poco mítico, donde el héroe vuelve a su tierra, o regresa al lugar donde nació, vuelve a su lugar de origen, como las tortugas que llevan a desovar a donde nacieron, o las ballenas van a morirse en determinada playa donde también no sé muy bien la orientación, pero los elefantes van a morir a donde nacieron, procuran buscar su lugar. Y era un viaje hacia el retorno al origen. Y entonces viajaba a Dios en la carretera, en el camino hacia Puebla, donde está la fábrica que me ensamblaba. Tratamos de entrar y obviamente no nos dejaron entrar, entonces nos fuimos a la parte trasera de la fábrica y le preguntamos a una señora si nos dejaban tener el coche ahí. Hicimos un hoyo y lo volteamos como escarabajo, que es el Beetle. Entonces lo pusimos de patas para arriba y lo arrastramos hacia el hoyo, lo cubrimos, y quedó como solo las 4 llantitas de fuera, poco como la tumba, como las 4 tumbas, y quedaba el memorial ahí del auto. Yo sentía, en el caso del otro, el coche suspendido, esa cantidad de huesos,
como el Museo de Historia Natural de Nueva York, que es así una maravilla ver todo levantas la cabeza para ver la cabeza y la cola del dinosaurio, ¿no? Entonces justo ahí está, mira. Ahí veo que hay como mucha intención también detrás de los objetos que decides estudiar, o los productos, digamos, que decides estudiar, como el bocho, pero también recientemente la Coca-Cola o la botella de Coca-Cola, que son estos dos productos internacional, digamos, globales, que apuntan hacia como una industria globalizada, pero que tú los intervienes de tal forma en la que te los apropias y casi se convierten en mexicanos. La Coca-Cola hay una pieza que se llama 120 jornadas, que son 120 botellas de Coca-Cola hechas en cerámica que se van distorsionando, y de pronto se convierten en elotes y en magueyes o distintos, como objetos que son muy claramente mexicanos o que son parte que son parte de la identidad mexicana. Entonces, quizá puedes comentar un poco sobre eso. Sí, esa pieza se está con una segunda versión porque hace varios años me invitaron a Italia a hacer una pieza en un taller de vidrio soplado. Entonces revisé en algunos libros la historia del vidrio en Europa y entonces había muchas referencias que hablé con el maestro que estaba haciendo, un gran veterano, maestro extraordinario de vidrio, y pasamos varios días en la fábrica haciendo las botellas, improvisando a partir de un mismo molde, haciendo todas las botellas de vidrio. Y son muy elegantes, son muy refinadas, tienen algo perverso en este juego físico. Y que ahí era muy clara la idea de hacer artesanal y sensualizar, o sea, hacer mucho más erótica la relación con el cuerpo. Porque la industria, o una de las interpretaciones que siempre le han dado a la botella y la Coca-Cola, es que subliminalmente es un cuerpo femenino. Entonces era como la industrialización del cuerpo y contra la seducción de un cuerpo irregular que tiene, que es más alto, más bajo, más esbelto, más gordo, más con el cuello largo. Entonces como un juego de diseccionar primero la boca, el cuello, el torso, la cintura, la base, la piel, y entonces a partir de eso hacer 10 variaciones de cada elemento que hacen juegos muy formales, que el maestro disfrutó muchísimo también como un ejercicio de desenajenar su producción y empezar a improvisar y hacer algo más lúdico. Y bueno, la pieza es frágil, la pieza es muy delicada y se quedó en Italia. Y entonces, para esta exposición, bueno, que comenzó en el Marco, me atrajo mucho la idea que era de hacerla de cerámica, porque es del mismo una ductibilidad, es maleable, es dócil, y también podíamos encontrar toda esa relación con el cuerpo. Pero me llevó a otra deducción totalmente distinta, las referencias, porque obviamente la cerámica en México es otra cosa, que tiene muchísimas otras referencias, y rápido fue llevándome a una cuestión, primero como la Coca-Cola. Leí un libro de Ríos que habla sobre la Coca-Cola como un instrumento paralelo al colonialismo o al intervencionismo griego, o durante la Guerra Mundial empezaron a avanzar el ejército, y donde iba avanzando iba poniendo plantas embotelladoras de Coca-Cola. Entonces había una especie de flujo del sueño americano junto con el azúcar y la euforia y ir tomando posiciones. Y de pronto esto me llevó pues también a pensar en una idea del imperio, el imperio, cómo se manifiesta, y cómo esto de pronto había Coca-Colas que empezaban a ser como aztecas, ¿no? Como una parte del imperio azteca, y eso me llevó al imperio o a la colonia, y entonces se ve una especie de historia de México a partir de este objeto poderoso y de este objeto estimulante, y este objeto que se vuelve parte de la cultura y
Y un poco te da un delirio. Siento que fue eso lo que fue muy divertido. Empezar a dejar que se volviera un saumerio, que se volviera un objeto ritual, un objeto, como hay algunas piezas que son una columna vertebral que seguramente se utilizó para muchos ritos o para sacrificios. Y así, creo que ahí se ve un poco la historia hasta la colonia, pues, ¿no? Sí, en la exposición, además del mocho y la Coca-Cola, hay otros, digamos, objetos o productos que son esenciales para como la mexicanidad, ¿no? Digamos, está el petróleo, está la tortilla, está el cemento, eh, y creo que a lo largo de tu carrera has estado haciendo estos como comentarios como a través de esos gestos satíricos que haces tú, que han ido como formulando esta casi como otra mexicanidad que resiste un poco también esa categorización. Sí, es chistoso. En la caricatura creo que es esa referencia con la caricatura, que siempre la caricatura parte de un cliché también, ¿no? De las convenciones, ¿no? Cómo retratas a un rico o el panzón con un sombrero de copa o al obrero o al campesino. Aranjo siempre lo dibujaba como un esqueleto con un sombrero de paja y con un traje de campesino y que le veían los pies que eran de huesito, ¿no? Y creo que tiene que ver ese juego como lo social, lo público, y también como eso tiene un efecto directo en mí, en lo que cuesta, en lo que pagas en la gasolina para el coche, o en la incertidumbre que tiene el mercado, en una devaluación, en un reajuste del peso y todo eso. Y como es ese juego entre lo público y lo privado, lo colectivo y lo que vives en casa o lo que vives íntimamente, y cómo eh, ambas se van nutriendo una con otra, ¿no? La parte que me gusta mucho como de pronto explicaciones científicas que dice cómo el peso afecta a la gravedad o la gravedad al peso, al movimiento, ¿no? Todo está como integrado en un diálogo de ida y vuelta, ¿no? Entonces creo que eso sucede con las piezas, son las dos. Y es interesante pensar en todos esos conceptos y en todas esas referencias que haces a través de tu trabajo, pensando en el mural que está atrás, que justo todas esas cosas seguramente también aparecen ahí. El petróleo, el maíz, la tortilla. Y que creo que son como cosas que has estado persiguiendo a lo largo de los últimos 30 años, pero que también hay una pieza dentro de la exposición que hace referencia directa a este mural, que se llama Controller of the Universe, pero es un Controller of the Universe muy distinto al que está aquí detrás de nosotros. Sí, sí, es como una época de llegar a Alemania. Tuve una beca para estudiar, para estar trabajando en Berlín, y entonces eh, iba todos los domingos a un mercado de segunda mano y compraba herramientas me sorprendió mucho que eran distintas a las que teníamos en México. Entonces empecé a juntarlas, a clasificarlas, a ponerlas en el piso para ver, y eso generó como un desdoblamiento, ya tener algo más tridimensional. Eh, Cuando lo estaba teniendo y me di cuenta que tenía todo esto a mi alrededor, me daba cuenta de la capacidad o de la tiranía y la utopía, las dos como contradicción, pero al mismo tiempo de las herramientas. Tener una herramienta con la que puedes hacer cualquier transformación de la materia, con herramientas eléctricas, mecánicas, de todo tipo, y cómo era un poder que tenía uno a la mano, y era un cuestionamiento hacia esta agresividad, a esta capacidad de no ver, sino de todo transformarlo. Y volviendo a la idea del lenguaje, todo está transformado por una cultura que simplemente le da nombre a las cosas. Entonces era como esa vibración de ser una bestia, un animal que todo lo transforma, que simplemente con verlo, simplemente con tocarlo o con nombrarlo, ¿no? Entonces había una posición mucho más de cuestionamiento. Y cuando quedó armado, me recuerdo exactamente este mural que tenemos a las espaldas,
de esta utopía del futuro, de esta utopía del el hombre como el controlador técnico, tecnológico del universo, de regular la ciencia, la medicina, la naturaleza y ser el gran hombre socialista del futuro y como la utopía moderna. Entonces me gustó el juego casi irónico de estar en ambos lados, estar del lado de la naturaleza y estar del lado de la fuerza tecnológica. Entonces creo que la pieza tiene eso, en la parte interior donde tú eres el agresor o donde tú eres el generador de toda esta energía de transformación y por el otro lado donde también estás en la explosión, ¿no? del interior hacia el exterior. Hay una cita del autor Juan Villoro sobre esa pieza y en relación al mural, en donde menciona, si no me equivoco, que en el mural el hombre que está en el centro sin duda estaba controlando el universo, pero que en tu pieza, en tu instalación, realmente quienes tienen el control son las herramientas. Y ahora justo estaba pensando en esa pieza que tú la mencionas cuando hablas de la pieza como cuando hay alguien parado dentro de ella, pero cuando no hay nadie adentro realmente es como que la máquina ya se echa a andar sola, o sea, no necesita el ser humano como para que la industria continúe. Y creo que es una como referencia interesante en relación a cómo está estructurada la exposición, que justo creo que intenta ser como una crítica ante esa dependencia de la industria, pero también a cómo, digamos, la productividad o el trabajo le da sentido al ser humano, que creo que es algo que has intentado hacer a lo largo de tu trabajo en casi todas las piezas. Sí, me gusta, quizá el título acabó siendo demasiado heroico y a veces no se entiende esa ironía que yo quería o esa contradicción que yo siento, y quizás como más un descontrolador del universo, pero también pensé que ibas a mencionar una historia muy simpática que fue durante la pandemia. Yo quise aprovechar el tiempo para aprender a hacer fresco y entonces compré el material, compré cal, compré los pigmentos y hablé con algunos amigos para que me enseñaran a pintar al fresco. Y como referencia yo quería ir tomando algunas pinturas y obviamente llegué a este mural. Entonces, por una obsesión que siempre me ha quedado de pensar que este mural fue hecho en el Rockefeller Center y fue despedazado, tirado a pedazos, ¿no? Donde fue por una gran polémica de Rockefeller con Rivera. Entonces supongo que muchos conocen la historia, que fue demolido y se lo sacaron en 33 grandes contenedores en Nueva York y lo sacaron y lo tiraron como cascajo. Entonces yo decía, qué extraño que no haya existido ni un fragmento, ¿por qué no hay ni un pedazo del mural existente por ahí? ¿Cómo nadie se robó un pedacito? ¿Cómo no? O por el seguro, ¿sabes? A lo mejor el seguro guardó un sobre con algunos recortes o algo así. Y entonces como que siempre fue una cosa que desde niño me he quedado pensando y entonces aproveché la pandemia para hacer fragmentos del mural rotos. Y un día llegó Fosse a ver la obra, para ver qué incluíamos dentro del espacio y decía, tienes que poner el mural roto, ¿no? De todos los fragmentos y ponerlos justo aquí en esta explanada, que hubiera sido lindo, pero como que me dio también mucho nervio, algo así tan fuerte, pero fue una buena, o sea, fue una buena experiencia hacerlos, aprender a pintar y un poquito, y por la relación de esto el mural roto, también un descontrol una vez más, ¿no? De los efectos, del tiempo, el azar, la historia que puede transformar una cosa, a pesar de que tú quieras tener el control sobre algo. Bueno, tenemos quizá añadir, José, también el reto a nivel del espacio. Estamos en un edificio, digamos, que no se puede intervenir. Entonces,
en el sentido arquitectónico. Entonces eso, digamos, la diferencia del marco plantea una serie de retos dentro del espacio y también pensar que es un espacio muy concurrido en el sentido de la cantidad de visitantes que tenemos al día. Entonces, me gustaría comentar, antes de que lo olvide, que las salas estarán abiertas el día de hoy hasta las 8:30, por si no han visto la exposición, que pueda pasar a verla para, como lo han ido platicando, como se ha ido platicando en esta sesión, tiene un recorrido un poco como se ha ido llevando la charla. Falta una tercera, digamos, colapsar, que tiene que ver con estas visiones un tanto distópicas, donde aparecen Transformers, una instalación que requiere el agua, en los problemas quizá fundamentales en el presente y hacia el futuro. Entonces pueden pasar a la exposición. Tenemos unos minutos para poder hacer algunas preguntas o algún comentario, si es que hubiera de parte del público. Uno, dos, ¿algún otro? Hoy aprovecho mientras que pase el micrófono para allá, para agradecer realmente al Palacio, está Alejandra de la Paz, que tiene un trabajo extraordinario, un gusto de apoyo, a través de todo el museo, todo el equipo que estuvo ayudando, toda la gente también del sindicato que estuvo montando las piezas, los técnicos que hicieron los cálculos para las estructuras. Es trabajo de muchísima gente, titánico. Nos tocó Semana Santa, entonces pues todo el mundo tiene un sacrificio también de quedarse por acá, mientras que otros se van de vacaciones. Entonces de verdad muy cariñoso, muy emocionante todo. Y bueno, pues también obviamente a la gente de mi taller, a la gente de la Galería Curimansuto y a todas las gentes que han ido participando de una manera u otra. El equipo del museo sí es increíble. Y felicidades a todos. Ha sido realmente increíble trabajar con todos ustedes. Yo tengo para hoy Mr. Hopper. Ven, Arek. Tengo dos preguntas. Una es en relación al contexto. Es decir, estamos en esta sala, tenemos de frente el mural de que acabas de hablar. Está Darwin, está Lenin, izquierda está Trotsky. Atrás de nosotros está el mural precioso de todo Kashazin. Y tengo una información al contexto histórico, que en nuestro contexto, la historia que nos corresponde en términos de futuridad y que es la que hemos vivido y que lleva por apellido crisis permanente, está atravesada del bocho y del maíz. Se mide la crisis en términos del precio del petróleo y de cuánto va a aumentar el precio del viaje en mi taxi que se llamaba bocho, que era verde, que llenaba esta ciudad con su color, y los índices de crisis se medían en esas mareas que nos tocaron generacionalmente. Personalmente también nos tocaba que el coche de nuestro maestro, el Chisgón, en Chimalistac, se lo robaban cada tercer día para ir a hacer asaltos. Y también donde vivía había un señor que vendía las armas a la guerrilla y que tal vez era el mismo que le robaba el coche para distribuir las armas. Y luego también creo que en ese contexto me interesa un poco preguntar, y de nuevo, un poco pensando en el futuro y en las generaciones de artistas que nos van a suceder, ¿de qué manera se puede hacer, Damián, un arte que no sea propaganda, que no sea instrumento del Estado, que no sea haya un instrumento de nuevo y que no sea eso, asquín? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es tu chiste favorito? ¿Sabes? Me gusta la idea de un tabulador de la economía a partir de la torta de jamón, ¿no? ¿A cuánto amaneció hoy la torta de jamón para saber cómo está el peso? Como perdí ¿cómo sería? No, mi chiste favorito es como ese que uno empieza a contar y que alguien te empieza a contradecir y te las vas contando y te lo va corrigiendo
con datos, ¿no? Entonces me da risa esa torpeza y que acaba siendo algo que ya no es un chiste preconstruido, sino que se va armando durante una plática y que sobre eso vas encontrando variables, variaciones y se hace ya un círculo completo de situaciones más que un chiste ya contado. No sé si ya de la propaganda y todo eso. Fíjate que eso sí está es muy importante. Mi papá escribía teatro y le decían, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el mensaje sobre? Dice, no, si hubiera querido dar un mensaje, escribía el mensaje. Esto es una obra de teatro. En una obra de teatro hay puntos de vista, hay contradicciones, hay juegos, hay planteamiento de situaciones y contradicciones donde tú puedes hacer un análisis y no estar haciendo una lectura única que no permita a nadie interpretarlo como quiere, con libertad, sino te está dando un mensaje que tienes que asumir y aquilatar o asumir, y no está dejando el espacio de libertad para pensar y entender que uno tiene frente a sí mismo a una persona libre pensadora, ¿no? Donde tiene que crecerse, que la obra es justamente como algo que se aplicaba. A mi obra es lo que tú piensas cuando estás viendo mi obra. Eso es lo que yo quiero con mi obra. No te quiero convencer de nada, quiero entrar en un cambio de ideas contigo, ¿no? Creo que por ahí va. Sí, güey. The fuck no. Wait. Hola, buenas noches. Gracias, Damián, José. En pregunta, va un poco en términos curatoriales acá al norte. En términos curatoriales, ¿cómo surge la decisión para crear 3 núcleos temáticos que, digamos, no están separados, que se entrelazan, se combinan, se recrean? Y en consecuencia, ¿cómo fue la selección y la reconexión de una vasta producción como la tuya, Damián? Sí. Más allá de lo que realmente son como ejercicios que para mí me ayudan a poder articular, pero que también, en mi opinión, ayudan a comunicar un poco ciertas intenciones detrás de la obra o de acomodo de obra una al lado de la otra y tal. Para quienes no han visto la muestra, hay como 3 núcleos, pero realmente son muy permeables, en donde le poníamos como cosechar, ensamblar y después colapsar, siguiendo casi como como nacimiento de la industria a partir de la cosecha, que después se vuelve como desenfrenada la industria y colapsa, casi como aviso de que algo fatal va a suceder, una gran catástrofe, ya sea natural o causada. Bueno, que realmente la natural también es causada por la sobreproducción de objetos, ¿no? Entonces realmente era como poder contar una historia de forma intentando seguir el sentido del humor de Damián a través del trabajo que ha hecho en los últimos 30 años. Aprovecho 3 para agradecer. De verdad, ayer que se me olvidó agradecer a algunas gentes. Hoy no está por nuestro Raúl Zorrilla, ¿no? Ya, pero también es de la Galería Curiman Soto y fue muy importante para este proyecto. Entonces, aunque no esté, le agradezco. Para ella también Glaston Gallery, que también nos han apoyado y para hacer el catálogo de la exposición. Entonces, pero pasemos a la pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, entre todos estos temas que has tocado, pues me han servido, justo como dices, ¿no? Una cantidad de ideas, pues, que han brotado fuente. Entonces, pues está, no sé, esta parte del juego, como digamos, desterritorialización de un objeto que en sí mismo, todo objeto humano, podríamos decir que es antropomórfico, y todavía lo que hace es darle cansancio al pico, es antropomorfizarlo ya antropomorfizado, o esta cuestión de la ruina, tanto pues el entierro del Boncho, ¿no? O sea, como me gusta que siempre como estas ideas de la fantasmagoría, ¿no? De algo que
de cierta manera en todo momento se está buscando y que, o sea, y que justamente estas obras lo que hacen es eso, ¿no? Rastrear como cierta pérdida, cierto algo que ya no está ahí. Y bueno, entre esto, pues, apegado hacia esta parte de la tecnología, juego y la herramienta, te quería preguntar que si tú consideras igual desde este análisis, de esta fragmentación que tú haces de las cosas, si consideras que la herramienta es algo inherente al ser humano y si es así, la herramienta siempre guardaría como digamos, carácter trágico en tanto que es un descontrolador del universo, en el sentido de que pues sirve para, digamos, no sé, destruir la naturaleza, someter a las personas, ¿no? Así que ser un dispositivo de control. Pues yo creo que sí es inherente en cuanto a que tenemos unos lentes, tenemos ahora un micrófono, todo esto son herramientas, son herramientas de comunicación o de participación colectiva, no necesariamente es una destrucción, no hay un afán destructivo. Implica muchos procesos mercantiles, comerciales, que tienen obviamente un impacto en la naturaleza, y creo que justo estamos en una época en que todos estos procesos se están cuestionando, ¿no? Se está cuestionando materiales. Creo que hay una pieza que también es importante, que es esta idea, por ejemplo, que hace 10 años cambiamos con toda la tecnología de iluminación. Los focos antes eran unas perillitas que se aparellaban con vidrio y con una resistencia dentro, pero eran muy calientes. Y ahora yo creo que ya somos más familiares con los otros focos de luz fría, LED, pero justamente hay un cambio, una evolución en nuestra forma de entender las cosas, de reciclar la basura. O sea, sí hay una reconsideración tecnológica, pero pues sí, indudablemente fue está implícita en todos nuestros actos, en la tela, en la ropa que tenemos. Hay una degradación de la social en cuanto a se vuelve un consumidor uno, ¿no? Acuérdate de entender al ser humano no como un consumidor, ¿no? Somos usuarios, no somos seres humanos, ¿no? Entonces, justo creo que es importante replantearse en el lenguaje la tecnología y la capacidad de transformación y de destrucción, y ser mucho más, encontrar ciertas armonías. Bueno, si gustan agregar algo más, si no, solo comentarles que las salas están abiertas y también que tendremos próximamente la presentación del catálogo de la exposición que acompaña este proyecto. También los invitamos para que puedan seguir las redes sociales, la página del Palacio de Bellas Artes, donde se van a estar compartiendo todas las actividades que van a acompañar esta exposición. Entre ellas, digamos, el proyecto editorial sin fines de lucro Alias, el cual hay el carrito chicharronero, que son estas lecturas que han ido acompañando el trabajo, el pensamiento, la práctica de Damián. Entonces, para que estén, digamos, ahí atentos de todas las actividades que va a haber. Y bueno, Damián, José, agradecerles por este proceso que ha sido tan rico, tan nutrido, tan importante para un espacio como el Museo del Palacio de Bellas Artes, tan necesario en el sentido de la importancia del humor, de la crítica, y también pues en un museo público, ¿no? Que pueda acercar lenguajes contemporáneos a quienes buscamos acercarnos, que son las personas más jóvenes. Entonces, me sumo a los agradecimientos, y bueno, también agradecerles a las personas que hicieron posible la charla de hoy, y sobre todo a ustedes que han venido. Los invitamos a que puedan pasar a las salas si así lo desean. Muchas gracias y buenas noches.